Buenos días, Inés. Hoy hablaremos de la salud de nuestros pies. ¿Por qué nos duelen los pies al caminar? Y veremos también cómo influye el sobrepeso. ¿Nos puede dar problemas en la salud de los pies? ¿Y la manera de pisar? ¿Nos provoca algún dolor? ¿Y los juanetes por qué salen? ¿Siempre duelen? ¿Cómo se pueden prevenir? El tacón alto, el calzado plano, cómo puede influir la manera de andar. ¿Y es bueno andar para la salud de los pies? Pues veremos todos estos temas, porque los pies son algo importante y nos llevan a todos lados. Pues hemos empezado fatal, porque venía yo andando y pensaba, en cuanto me vea el doctor la bronca que me va a echar, mira qué tacones me he puesto, doctor, y esto qué fatal, ¿no? Fatal, ¿no? Pues no es muy adecuado, ¿no? No es muy adecuado. Pues mira, Juana se cuida más que yo. Bueno, bienvenido, doctor Antonio Hernández, traumatólogo del Hospital Clínica Roca de Gran Canaria. Encantado, muchas gracias por la invitación. Felicidades, qué bien se vive aquí en su tierra. Fuera del trabajo. La gente se cree... No, pero es verdad, mucha gente se cree que en Canarias hace mucha calor y no es verdad, tenemos una brisa, por lo menos aquí, siempre permanente y una temperatura fantástica. La verdad que han cogido una buena temporada. Sí, ¿no? Estamos ola de calor, eso es fantástico. Bueno, doctor, yo les decía que hablamos muchas veces de las huellas dactilares, pero la pisada de una persona también dice mucho de nosotros y de nuestra salud, ¿verdad? Dice mucho. Dice, si tenemos algún dolor, veremos que una pisada de un pie siempre será más profunda que la otra, porque siempre evitamos el dolor. Sabemos si apoya más con el dedo gordo, si apoya con el centro del pie, si hunde mucho el talón. Incluso nos podría decir lo de la cantidad de peso que tenemos. Obviamente, ya eso es un poquito más de ojo experto, pero sí nos dice mucha información. Bueno, Juana, estaba pensando yo que qué tremendo, ¿no? Que vas dejando tus huellas por ahí. El siempre cuerpo puede haber detrás es un equilibrio total. Que te vaya. Porque efectivamente la pisada no siempre la hacemos bien, ¿verdad que no? No, todos aprendemos a caminar a nuestra manera. Y entonces hay veces que forzamos cierta parte del pie y si repetimos demasiado el gesto puede provocar un dolor, puede provocar una patología. Pero ¿por qué unos andamos con los pies hacia afuera y otros, por ejemplo, con los pies hacia adentro? Eso lo vemos. Eso normalmente es genético, como se suele decir, cada uno es de su padre y de su madre. Entonces la herencia influye mucho. Y los músculos. La tonificación, correcta. Estábamos viendo imágenes de esta playa fantástica que nos acoge aquí, de Meloneras. Buenísimo andar por la playa descalzos, ¿verdad? Sí, solo tener en cuenta que las playas no siempre son superficies planas. Entonces las que son un poco inclinadas ¿sí? podrían afectarnos a otras articulaciones como podría ser la cadera, la rodilla o incluso la columna. Si tenemos problemas de columna, la inclinación no nos viene bien, pero para los pies es maravilloso. Para los pies maravilloso. Bueno, menos mal. Claro, y afecta también a las rodillas, ¿verdad? Según si andamos mal. Claro, los pies, como todos sabemos, es la base. Entonces, si ya la base no está bien, ese problema puede repercutir más arriba. La rodilla, la cadera, incluso la columna. Claro, estaba pensando en esas personas que patizambas, ¿no? que andan hacia adentro, efectivamente las rodillas no están colocadas bien en su sitio. Sufren. Obviamente, esa pierna se ha adaptado completamente a ese pie. No carga igual que nosotros, que pisamos correctamente, pero sí, somete a unos esfuerzos a la rodilla que no son buenos, le podría dar problemas en un futuro, sobre todo si aumenta de peso. Ay, de eso hablaremos todos los días. Sí, además la obesidad, que es un estado de inflamación, es decir, el cuerpo está en pie de guerra, está en defensa. Hay sustancias que perjudican, la inflamación que se produce con la obesidad perjudica a la rodilla, porque puede producir artritis. La propia obesidad. También dicen que los pies sufren porque ya no los utilizamos como antiguamente, donde no iban descalzos y los dedos de los pies se agilizaban más. Bueno, vamos a comentarles una noticia que hemos conocido hoy, que en principio nos alegra mucho. Dice que los españoles comemos cada día 300 calorías menos que hace 30 años. Por tanto, deberíamos estar más delgados. Pero no es así, cada día hay más obesos. ¿Por qué? Porque consumimos 800 calorías, o sea, vamos a ver, desgastamos menos, gastamos 800 calorías menos que hace 30 años. Sí. Supongo, Juana. Es decir, sí. Porque ya no andamos, el trabajo es cada día menos físico. Claro, ¿qué pasa? Los expertos de la Universidad de Navarra nos están diciendo que comemos
300 calorías menos que hace 20 años. Y podemos decir, qué bien, una ingesta menor. Pero ¿por qué casi la mitad de la población de España tiene sobrepeso o obesidad? Pues la razón es que no gastamos calorías. Gastamos 800 calorías menos que hace 20 años, con lo cual el balance nos sale negativo, nos perjudica. Entonces, cualquier estrategia que nos planteemos para mejorar nuestro peso tiene que tener en cuenta el ejercicio físico o la actividad diaria. Vamos a desterrar el sofá, no nos viene muy bien. Y yo os recomiendo empezar a andar. Hay aparatitos pequeños que cuentan nuestros pasos. Vamos a empezar por llegar a 5.000 pasos al día. Y si llegamos a 10.000 ya tenemos una actividad diaria perfecta. Podemos cuantificar esas 300 calorías de menos que estamos estaba ingiriendo. pensando, 300 calorías, comemos 300 calorías menos que hace 30 años, ¿eso cómo se traduce? Pues, ¿Cuánto alimento es ese? aquí para verlo visualmente tenemos un bocadillo de 60 gramos de pan con jamón serrano y tomate y aceite. Eso son 300 calorías. Sí. Y otra opción que nos suma 300 calorías sería una barrita de cereales de media mañana, un yogur un poquito elaborado, de estos que sacian más, que son más grandes y tal, y un zumo de naranja. Más o menos cada cosa nos aportaría 100, así que suman 300. Ajá. Ay, ¿el bocadillo 300 por sí solo? Sí. Doctor, me imagino que está bien que consumamos 300 calorías menos, pero eso de que hacemos menos ejercicio que hace 30 años es evidente y también se notan los pies. Claro, se nota y bastante. Sí. En principio, con hacer 40 minutos de caminata, que vienen a ser aproximadamente 5.000 pasos, por si no se les olvida la cuenta contando, es suficiente al día. Con eso estimulamos el corazón, tonificamos los músculos y bajamos esas calorías de más que estamos ganando que antes perdíamos. Son 500, si la suma no falla. Me decía a mí un médico, y tenía razón, dice, mira, si has de esperar a ir a casa, ponerte las zapatillas, ponerte el chándal, ya no vas a ir a correr. Si vas con un zapato medianamente cómodo, échate a andar. Es que los pasos se cuentan con la actividad diaria. Tú Pero puedes ir caminando 20 que no minutos hace falta al trabajo ponerse y las 20 de zapatillas de salir a correr, sino que puede ser con un calzado normal. Exacto. No, con esto no. El caso es no salir de casa, subirte en el autobús o en el coche, sentarte en el trabajo y volver a casa igual y volverte a sentar. Bueno, el pescadito canario que comemos aquí, cenamos todos los días pescado canario porque es muy variado y muy rico. Pues Esto sí. no tiene muchas calorías, ¿verdad? Nada, y nos protege nuestra salud cardiovascular. Porque en Canarias pues es zona costera, tenemos muchos tipos de pescados. Aquí os estamos enseñando este pez tan grande, es un medregal, que también se llama blanquilla o loquillo. Los pescados rojizos son viejas, hembras, y los pescados de atrás, que son grisáceos, son los machos de la vieja. El pescado es un alimento proteico, rico en proteínas, tiene más proteínas que un filete. Además, las grasas son saludables, son ricos en grasas omega 3 y nos aportan... Buenas para el cerebro, ¿no? Claro, buenas para el cerebro y para la salud cardiovascular. Y además, como son alimentos del mar, nos aportan yodo, que es un mineral que nos cuida la tiroides. Entonces, pues aquí tenemos. Entonces, en Canarias lo que se hace es un uso, sería jarear el pescado. Jarear el pescado es como hacer mojama, como la mojama de atún. Los pescadores lo cuelgan, lo tienden y lo secan. Y luego lo puedes comer pues con mojo verde. Eso está riquísimo. El otro día te lo dije que nos sacaron piel de atún, creo que era, o de pescadilla seca, sin más. Y estaba riquísimo. Claro. Todo está bueno. Doctor, seguimos hablando de pies. ¿Por qué tenemos los pies tan diferentes? No sé si son modelos de pies o son defectos o existen diferentes modelos de pies. Existen diferentes tipos de pies. Tenemos el pie egipcio, que sería el que tiene el dedo gordo más grande que el segundo dedo. El pie griego, que es el que tiene el segundo dedo más grande que el dedo gordo. Y el pie romano, que es cuando el dedo gordo y el segundo dedo son iguales. Por ejemplo, el que tenemos aquí. ¿Y lo más habitual cuál es? Pues la verdad que la proporción es 30%. Variada. Sí, no se hacen estudios en cuanto a la forma del pie, puesto que lo que importa desde el punto de vista traumatológico es la parte de los metatarsianos. Sí. Si los metatarsianos tienen la fórmula ideal, que sería esta, el primer dedo o dedo gordo igual que el segundo,
la mayoría de los problemas no aparecerían. Ajá. Aunque tengamos el pie egipcio, que sería el dedo gordo más grande, si el metatarsiano está a la misma altura, no tendríamos problemas. O sea que El la forma metatarsiano es el hueso que está justo detrás del dedo, justo detrás, el hueso más gordo, El hueso grande, el que exacto. sobresale. donde suele doler el juanete, el famoso juanete. Vale. Ay, después hablaremos de los juanetes, ¿verdad? Las personas que nos están viendo, qué mal se pasa. Y ahora veremos si es verdad o no que a las mujeres sufren más de juanetes. Vamos a hablar de sobrepeso y dolor de pies, porque es directamente proporcional casi, ¿no, doctor? Directamente proporcional. Yo a mis pacientes les suelo decir, imagínense hacer todo lo que hacen un día, pero con una mochila de 5, 10, 15 kilos más en la espalda, en Es este una caso. buena imagen, ¿eh? Claro. Dice, pero ¿y eso cómo termina el día usted? Dice, pues muy cansado. Pues esa mochila la tiene, aunque físicamente no la vea. Entonces, esos kilos que pueda quitar es carga de menos que sufre su pie y su cuerpo. Ya no hablamos solo de los pies, sino del corazón. Tiene que hacer menos esfuerzo para llegar la sangre a todo el cuerpo. Vale. Después, decíamos antes que la pisada es diferente según las personas, pero en eso también influye el arco del pie. Hay personas que tienen un arco excesivamente marcado y otras que tienen el pie plano. Exacto. ¿Eso también es genético? ¿O es Sí. culpa del calzado? No, No. eso es desarrollo. Como decía bien antes Juana, la tonificación del pie, de los músculos del tobillo y la pantorrilla son muy importantes. Y eso sobre todo se genera en la infancia, 10, 12 años. ¿Ah? Para un correcto desarrollo del pie, lo mejor es andar descalzo. O sea que hay que dejar a los niños que anden descalzos por la casa. A ver, las personas que nos están viendo, las madres, que nos ponemos enfermas cuando vemos a los niños descalzos y resulta que es buenísimo. Por lo menos para jugar. Por lo menos. Porque trabajan más los músculos, ¿no? Claro. Se potencia mucho mejor la musculatura y dejamos que el pie se desarrolle normalmente. No lo sometemos ni a la presión de un zapato, ni a la forma, ni lo obligamos a que tenga una forma que no es la de él. Claro. Y un exceso, por ejemplo, de curva o al revés o pies planos nos puede producir mucho dolor, o sea, sería Exacto. normal. Exacto. Un exceso de puente, de arco, Puente, sí. podría provocar mucho dolor, sobre todo en la parte delantera del pie, que serían los metatarsianos, causando metatarsalgia. Y a veces lo que se conoce comúnmente como el espolón calcáneo o fascitis plantar, que sería dolor en el talón. Ajá. Y un pie muy plano, dolor en la inserción del tendón de Aquiles, que recordemos que es la inserción Ah, es verdad. en la parte de atrás del calcáneo, del talón. Pues doctor, déjenos que atendamos a Teresa, que nos llama desde Castellón. Paisana, buenos días. Hola, buenos días, Inés. ¿Qué tiempo tenemos por ahí por Castellón? Buenísimo, buenísimo. Ya sabes que en la comunidad Sí. es lo mejorcito. Hombre, me lo vas a decir a mí que soy de Burriana. Ay, Bueno, ya lo sé. Teresa, el doctor escucha tu consulta. Cuéntanos. Pues sí, mira, a mí me diagnosticaron una metatarsalgia por neuroma de Morton. Entonces, pues bueno... Caramba, eso suena muy suena- complicado, Teresa. Suena fatal, ¿verdad? Pero bueno, Bueno, ahora no te nos acostarás explica el sin saber doctor una lo que cosa es. más. Nada, la ¿Y pregunta qué querías era... preguntar? El podólogo me hizo a medida unas plantillas con una almohadillita metatarsiana para elevar un poco lo que es la almohadilla delantera del pie y no apoyar el dedo, o sea, entre el tercer y cuarto dedo, que es donde me duele. Y bueno, mi pregunta era si con esto es la solución o a la larga... esto si no se opera no tiene cura o sí tiene cura. Bueno, pues a ver qué nos dice el doctor Hernández. Gracias, Teresa. Un abrazo. Gracias, Inés. Buen verano. Igual. Gracias, un beso. Buenos días, Teresa. Bueno, es la eterna pregunta de los pacientes. ¿Con la plantilla se me quita? Sí. El neuroma de Morton, para que sepamos, entre el tercer y el cuarto metatarsiano, este nervio, lo que pasa es que se inflama porque los huesos metatarsianos chocan entre sí. Entonces, esa inflamación del nervio se llama neuroma, que es un bulto. Entre el choque de los huesos y el bulto del nervio, pues se genera más dolor. Y normalmente con una plantilla bien hecha, como decías, con una almohadilla para separar los metatarsianos, suele mejorar la clínica y no tendría por qué repetirse.
Por supuesto que la plantilla no funciona en todos los casos. En los casos en los que no funciona, habría que hacer más pruebas, un electromiograma, y valorar la afectación del nervio. Y a partir de ahí, valorar si sería bueno o no realizar la cirugía para poder solucionar el problema. Pero doctor, entiendo yo que una plantilla te mejora, te da bienestar, pero no cura, ¿o sí? No cura, pero quita la causa. ¿Ah, sí? Obviamente, la plantilla solo se puede usar en ciertos zapatos. Claro. Y ahora en verano, sobre todo, ese es el problema. Pedir un zapato cerrado, cómodo y que además la plantilla se pueda adaptar, pues bueno, es difícil. Es complicado, Sí. complicado. Bueno, vamos con otra llamada. Encarnación desde Almería. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por ahí por Almería? Cuéntenos, ¿cómo está el día? Pues estupendo. Hace muy buen ¿Sí? tiempo, la verdad. Sí, sí. Bueno, corre vientecillo. Bueno, yo por lo menos aquí no veo mucho viento, la verdad. Aquí en la Bueno, capital ya no sabe. veo. Dígame. Bueno, Encarna, que le atiende el doctor Hernández. A ver qué nos cuenta. Vale, gracias. Pregúntenos. Bueno, Buenos para... días, Encarnación, cuénteme. Sí, dígame. Mire, llamé porque tengo mucho dolor en el pie, sobre todo en el talón, porque pensaban que tenía un espolón y me hicieron radiografía y no lo tengo, y tengo un dolor grande y a veces tengo que andar de puntillas porque el talón tengo mucho dolor. Entonces, a ver qué podría ser. Una pregunta, Encarnación. Dígame. ¿El dolor es mayor por la mañana o por la noche? No, da igual. Da igual. Lo mismo me duele por la mañana, incluso cuando estoy sentada que pongo la pierna recta, me duele También le aquí molesta. atrás, sí, arriba, el hueso para arriba. Y me cuando duele. comienza a caminar también. Sí, sí. Bueno, comúnmente el espolón es lo que todos conocemos como el problema del talón. El espolón sería un hueso que crece aquí en el calcáneo, que es consecuencia, no es causa del dolor. Es decir, tenemos un tendón que se llama una fascia plantar, que es la encargada de mantener el arco plantar. Las personas que trabajan mucho tiempo de pie, que tienen que hacer grandes caminatas o grandes corredores, suelen inflamar la inserción de la fascia, es decir, donde se ancla. Y esa inflamación es la que duele. El cuerpo, en su afán de repararlo, pone calcio, y ese calcio que pone crea el espolón. Entonces le echamos la culpa al espolón, que a veces en la radiografía pues efectivamente no aparece, pero realmente lo que nos duele es la fascia. Y quizás el primer paso a tomar sería ir al especialista para recomendar una plantilla a medida que mantenga el arco, de forma que la fascia deje de sufrir tanto. Bueno, pues Encarna, ojalá que queden con la solución perfecta. En cualquier caso, digo yo que tendré que ir a un especialista, pero siempre tenemos la duda. ¿Dónde voy antes? ¿Voy al podólogo? ¿Voy a un traumatólogo como usted? ¿Voy al médico de familia? El primer paso, siempre confiar en el médico de familia, diría yo, porque es el que mejor nos conoce, es quien nos asesora en temas de salud. Y probablemente el segundo paso sería ir al especialista, porque el traumatólogo, digamos que es el que más está acostumbrado a este tipo de patología. Obviamente hay podólogos que saben muy bien de lo que estamos hablando en cuanto a patología del pie y serían capaces de resolver la duda. Pero para una valoración un poco más completa, quizás sería ideal ir al especialista. Bueno, de nuevo hemos vuelto... Bueno, luego después hablaremos porque las deformidades no se quedan solamente ahí, hay muchísimas deformidades en los pies. Pero decíamos, Juana, que una de las causas que crea problemas de verdad en los pies es el aumento de peso. Sí. No sé si llamarlo obesidad, pero sí sobrepeso. Sí, ¿Cómo sí. corregimos? Ahora que tenemos tantas tentaciones En verano. de aperitivos, en fin, ¿qué hacemos? Sí. Bueno, pues vamos a ver, en verano, dicen los pacientes en la consulta del nutricionista, es que claro, el aperitivo del verano, pues que ¿cómo me lo voy a quitar? Pues vamos a ver un aperitivo saludable. Venga, a ver, si es que existe. Pues existe ¿Sí? y además con mucha diferencia de calorías y de perfil nutricional. A ver. Pues por ejemplo, si comemos unos calamares fritos, unas patatas fritas y unas bravas, pues tenemos exceso de calorías, exceso de grasas más saturadas, exceso de sal para las personas que tienen problemas de hipertensión, y el alcohol
pues el martini y todas estas cosas, pues también multiplica por calorías, con ¿Eso lo cual podría haber ahí cuántas calorías? 500. 500, ah, Si te lo comieras todo, bueno, 500, pero en una ración, pues por ahí. por ahí, venga. El aperitivo saludable, pues vamos a poner, por ejemplo, unas navajas, unas almejas o unos berberechos. Ajá. Tenemos aquí una brocheta de tomatitos y queso fresco, que le podemos poner unas hojas de albahaca y aceite de oliva. Y refrescos edulcorados o cerveza sin ¿Y los alcohol. pepinillos en vinagre? Y los pepinillos en vinagre, que son encurtidos que tienen las calorías del pepino. Yo eso es lo que tomo. Claro. Pues ¿Las alcaparras hemos engordan? reducido la mitad de las calorías, ¿perdona? ¿Las alcaparras engordan? Nada, eso es como O un sea, pepino. es Nada, como el pepino eso igual. Nada. Qué bien, qué alegría. Qué alegrías me das de vez en cuando. Bueno, el mar, las vacaciones y la alimentación. Ojo, un día más con la sal, porque hoy hemos tenido una noticia directamente relacionada con el consumo excesivo, ¿verdad? Sí. Ana. Pues científicos de Japón han estudiado durante 8 años a 1.600 personas evaluando el consumo excesivo de alcohol en personas con diabetes tipo 2 y han observado que el consumo excesivo de sal multiplica por 2 el riesgo de padecer accidente cardiovascular, como un ataque al corazón. Con lo cual, pues lo que tenemos que hacer es prevenir y tener cuidado con alimentos que tienen la sal oculta. Es decir, estamos muy acostumbrados a que la pastilla de caldo o el jamón serrano tiene mucha sal, pero tenemos aquí alimentos, por ejemplo, que tienen la sal escondida y que no nos lo imaginamos. El pan blanco tiene sal añadida, el jamón dulce o jamón york o cocido, que siempre lo asociamos a la dieta, pero tiene bastante sal. Y luego los alimentos dulces procesados, por ejemplo, la bollería industrial, también le añaden sal. Recordad que cuando hacéis un bizcocho en casa, le ponéis siempre una puntita de sal, así que lo dulce también puede llevar sal. Y los alimentos vegetales tienen 10 veces menos contenido en sodio, pero también tienen sal. Y aquí tenemos, por ejemplo, 2 vegetales que tienen un poquito más de sodio, que serían el apio y las acelgas. Bueno, es que al final todo tiene sal, todo tiene... Sí, y cuando sustituimos la sal por sal dietética, que es la rica en potasio, tenemos que tener cuidado, es decir, aunque usemos sal potásica que tiene menos sodio o incluso edulcorantes para reducir los azúcares, tenemos que vigilar porque no hay que ponerse todo lo que queremos. Mira, yo he pedido esto, que me lo enseñaran, porque esto es verdad que esto sí lo hemos aprendido ya a cada vez poner menos sal. Claro. A las ensaladas, a los platos en general. Claro. Yo creo que esto sí ya lo tenemos asumido. Sí. Lo que se nos va ya de la mano es tener en cuenta alimentos que lo de los tienen. Ingredientes de los alimentos. Por eso una dieta variada con gran proporción de verduras y menos alimentos procesados, todo lo que va envasado siempre tiende a tener un poquito más de sodio. Así que de eso un poco menos. Gracias a las cosas dulces. Todo tiende a eso, a vegetales. Bueno, estoy pensando, doctor, la cantidad de chavales jóvenes que solo usan zapatillas, incluso para ir a las bodas, y que están teniendo muchos problemas en los pies, fascitis sobre todo, ¿verdad? Sí, sí, porque incluso las zapatillas, que aparentemente son mucho más cómodas y caras, son demasiado blandas a veces. La suela, la plantilla que tienen no amolda al pie. Entonces eso es lo que genera tanto dolor, porque el pie no consigue estabilizarse. Dígales normalmente. algo, dígales que se quiten las zapatillas ahora que estamos en verano, por lo menos, hombre de Dios. Es que van todo el día con zapatillas, en la época del año que sea, que se pongan chanclas aunque sea. ¿O tampoco son buenas las chanclas? No, el uso de zapato plano, tan plano, no es exactamente bueno por 2 motivos. Vaya por Dios. El chancleteo y el estar demasiado bajo genera que el tendón de Aquiles esté muy extendido, muy estirado, y puede provocar tendinitis. Claro, o sea, las manoletinas, las toreritas. Tampoco. Lo ideal es un poco de tacón, unos 2 dedos de alto. Y andar descalzo también. Y andar descalzo. Bueno, vale, tomamos nota. Mari Carmen de Ciudad Real, hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo llevan el verano ahí en Ciudad Real? Bien, con mucho calor, pero bien. Bueno, hay que asumir cosas, si no tenemos calor ahora, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a tener? Claro, es la temporada. Bueno, Mari Carmen, le escucha el doctor Hernández, adelante. Buenos días.
Mire, mi pregunta era que tengo una hija de 20 años que tiene en el dedo gordo el hueso así hacia arriba. Y a ver si eso pudiera ser juanete o qué podía ser. Y otra pregunta... Vamos a ver si nos hacemos una idea. Vale. Adelante, adelante, Juana. Y otra pregunta era que tengo los pies que me duelen muchísimo. Uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Y llevo plantillas de descarga. A ver eso por qué podía ser también. De acuerdo. Vamos a empezar con su hija, Mari Carmen. Vale, muchas Cuando gracias. dice dolor en el dedo gordo, ¿se refiere a esta zona del dedo gordo? A la zona de arriba. La zona de arriba. Aquí. Del lado no, de arriba. A la punta. ¿A la punta del dedo? Desde la uña para abajo. Ahí. Ahí tiene un hueso así para arriba. Bueno, hay veces, no sé si es el caso de su hija, pero hay veces que los huesos tienen unas malformaciones pequeñas, llamadas exóstosis, que pueden dar problemas. O bien puede provocar roce con el calzado y provocar molestias. El juanete, conocido como juanete clásico, es la deformidad y dolor en esta zona del dedo gordo. Entonces, en el caso de su hija, probablemente no estemos hablando de un juanete. Podría ser otra causa, podría ser ese pequeño hueso que ha sobrecrecido o un hallux rigidus, que sería el dedo gordo que está rígido, que sería otra causa totalmente diferente. Como ya decía antes Inés, son muchas las patologías que hay en el pie y telefónicamente podemos hacer un poco, pero lo mejor es acudir al especialista. Que a lo mejor con una simple radiografía lo pueden saber. Exacto. Lo ideal sería hacer una radiografía. Eso es fácil, Mari Carmen. Vamos con la segunda, a ver. Bueno, el pie duele por arriba y por abajo. Vamos a definir por arriba y por abajo. Un pie duele por arriba y otro pie le duele por abajo. ¿Eso es normal? Vamos a ver, vamos a ver. Cuando dice por arriba se refiere a esta parte del pie, Mari Carmen. A la parte esta... ¿O es por aquí? Ah, sí, todo eso. Por aquí, ¿verdad? Sí. Vale. Normalmente eso es conocido como metatarsalgia. Como hablábamos antes, los huesos metatarsianos, cuando son un poco más largos, apoyan primero. No están diseñados para apoyar primero y generan el dolor. Sobre todo si además abusamos de zapatos de tacón alto, pues con más razón. La plantilla debería mejorar bastante la clínica, pero al igual que en el primer caso del neuroma de Morton, la plantilla no es definitiva ni válida para todas las personas. En el caso que no funcionase, quizás habría que revalorarlo y hacer pruebas complementarias un poquito más definidas, como una resonancia o un electromiograma, para ver exactamente qué sucede en el pie, porque a lo mejor se podría beneficiar de una cirugía. Sí. ¿Y el dolor bajo, en la parte de abajo? Si este es el dolor que ella decía, ese por un lado normalmente con la plantilla. Ese en un pie y en el otro, ahora Carmen. Hay que ver dónde duele el otro. Cuando dice por arriba, ¿dónde se refiere? Cuando dice por arriba, ¿dónde se refiere? ¿A esta parte? Por arriba en esa parte y por abajo, debajo de los dedos, más para abajo de los dedos. Vale. El dolor en lo que nosotros llamamos el medio pie, normalmente Ahí. suele venir porque de alguna manera estamos forzando la extensión del pie, el levantar el pie. Bien por el uso de un calzado que no es adecuado para la actividad que realizamos, o bien porque como nos duele por debajo, forzamos de otra manera evitando el dolor. Entonces un dolor genera otro dolor, porque no hemos corregido el problema. En fin, Mari Carmen, complicadito un poco. Yo Sí. creo que tiene que ir usted al especialista, Sí. que a veces con una simple radiografía pues desterramos otros posibles problemas. Gracias y buen verano. Un beso. Dos cosas, doctor. Las japonesas no tienen juanetes. ¿Por qué razón? Pues casualmente las japonesas no tienen juanetes porque el calzado que usan es abierto y plano. Pues las chanclas. Usted nos acaba de decir que las chanclas no son buenas. Efectivamente, pero las chanclas japonesas no sé qué sistema tienen, pues no las he usado. Son pero el son- pie más sujeto. ¿Sí? Es el Son pie más sujeto porque muy van con el planas. patuco
Y eso Exacto. también protege un poco. La chancla es como así, Exacto, con el pie. es flexible. La japonesa es dura, rígida. Eso Entonces es como si caminara en el suelo. Y por otro lado, la causa más importante de producción de juanetes es el zapato estrecho en la parte delantera. Si además le sumamos un tacón alto, Eso le iba a decir. ¿El tacón Claro. alto exactamente qué daño produce? hombre, el hecho de caminar con tacón alto, los tacones todos tienen una puntera estrecha. Entonces lo que obliga más al pie a estar comprimido en la parte de delante. De ahí que obliga al dedo gordo a deformarse y que suceda el juanete. O sea, que se adapta el pie al zapato y no el zapato al pie. Eso está bien. Bueno, los masajes de los pies, doctor. Ahora está puesto de moda también incluso la reflexología, en fin, todo dicen, todo está en los pies. Sí, se ha estudiado mucho. Todo comenzó en Estados Unidos, pero a día de hoy no hay evidencia científica Ah, clara del beneficio con el masaje en los pies de otro órgano a distancia. vale. Sí es verdad que un buen masaje en los pies relaja la musculatura, estimula la circulación y sobre todo alivia, porque en el pie hay tantos músculos y nunca le hacemos caso, que a lo largo del día son los que nos mantienen. Claro. Ya. O sea que no está descartado el masaje del pie, pero eso de beneficio a distancia no está demostrado. Que sepa usted también que los dermatólogos se quejan, porque es verdad que las mujeres nos ponemos hidratante hasta aquí, hasta el tobillo, y luego lo del Pobre pie pie. lo dejamos, bueno, luego más adelante, es verdad. Juana, ¿cuánta razón tiene, verdad? Que Sí. poquito cuidamos los pies, pero la salud en general, y a veces Y lo la tenemos al salud en alcance de la general. mano. Sí, ¿no? sí. Hay que tener en cuenta que el cuerpo es un todo. Los hábitos de comer, de dormir, de caminar, de moverse, los zapatos que usamos, todo. Y hay que tener en cuenta que nos tiene que durar muchos años. Es como un Sí, pues, coche, claro. Se hará viejo y hay que cuidarlo. Claro. Una máquina que tenemos que tener la mejor engrasada posible. Bueno, mañana, Juana, hablaremos de mantener sana la memoria. De la Que memoria. también vamos perdiendo memoria. Muy importante la memoria para el día a día. Sí, mañana hablaremos de si tenemos mala memoria, ¿se te olvidan las cosas? ¿Puede ser principio de Alzheimer? ¿O puede ser falta de riego en el cerebro? ¿Influyen la tensión alta, el colesterol o la glucosa alta en la memoria? Bueno, pues son preguntas interesantes que seguro que ustedes alguna vez se han planteado, así que mañana no se pierdan nuestro espacio de saber vivir, porque vamos a dar respuesta a todas estas cuestiones. Vamos a despedir ya al doctor Antonio Hernández, traumatólogo del Hospital Clínica Roca de Gran Canaria. Doctor, ¿bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por acogernos en este lugar tan estupendo. Gracias. Buen verano. Igualmente. Hasta mañana, Inés. Hasta mañana, Juana. Hasta mañana. Bueno,